del Señor. Le damos gracias al soberano Dios en esta mañana por estar aquí y tomar el tiempo de lo que es el estudio de la hermosa palabra. Gracias a cada uno que vayan a conectarse en esta mañana y recibir lo que es la hermosa palabra del Señor. Nosotros hemos orado para que el Señor tome el control de todas las cosas, pero en esta mañana también haré una oración, ¿verdad? Para que sea el Espíritu Santo de Dios como el Maestro que nosotros tenemos en esta tierra. Padre bueno, te damos las gracias, Señor, por todas tus bendiciones, por toda tu misericordia sobre nosotros. Padre, tenemos el hermoso privilegio de estudiar tu palabra. Ahora, Señor, abre nuestro entendimiento, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, que nuestra mente, Señor, sea nuestro corazón una tierra fértil donde tu palabra lleve fruto al 100%. Toma el control de todas las cosas en nuestra vida, oh Dios. Te damos las gracias en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesús. Te damos las gracias. Sea bienvenido en esta hermosa mañana, siendo hoy domingo, mayo, ¿verdad? 24. Gracias a usted. Estamos en la lección 8. Y el tema en esta mañana es Elías para la gloria de Dios. Hemos estudiado muchos temas acerca de lo que es un soldado, ¿verdad? De Dios. Militamos ahora en el ejército de Dios y por lo tanto pues estamos en una lucha constante hasta el día que Dios nos llame a su presencia o Él recoja a su iglesia. Y estudiaremos un poco lo que es la vida del profeta Elías, y cuando nosotros leemos acerca de él, inmediatamente se nos viene a la mente, ¿verdad?, que él fue levantado de esta tierra en un torbellino. Dice que aparecieron carros de fuego y él fue levantado en un torbellino. Ahora, voy a leer un poco la introducción porque voy a estar tomando también partes, ¿verdad?, de estudio que he hecho, aparte de lo que es la lección. Y dice, las batallas vendrán al soldado de Dios por diferentes motivos, como mencionamos en las lecciones pasadas. La cosa más importante que el Hijo de Dios debe recordar es que el propósito final de todas las batallas es para mostrar la gloria de Dios. El soldado de Dios debe recordar que existe un propósito más alto para las batallas que se pelean. No es con el propósito de la autogratificación o vanagloria, sino para la gloria de Dios. Se pelean todas las batallas para un propósito más alto, y para el soldado de Dios ese propósito es la ganancia de nuevas almas al ejército de Dios. Si el soldado pierde el enfoque de esta realidad, puede llegar a ser como los 7 hijos de Siba. Si usted se acuerda de ellos, que un demonio le dijo: nosotros sabemos quién es Cristo, sabemos quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Y si usted lee la historia, los golpearon y los mandaron hasta desnudos. El único poder que puede derrotar a Satanás y su ejército es aquel que viene de Dios. Ahora entramos a la vida del profeta Elías, y fíjense que su nombre del profeta Elías significa Dios, mi Dios es el Señor. Eso significa su nombre. Ahora entramos a esta parte de la palabra de Dios, ¿verdad? Y voy a leer el texto áureo antes de entrar, ¿verdad?, en parte de lo que es el estudio. Y dice en Primera de Reyes 18:36. Y como llegó la hora de ofrecerse el holocausto, llegóse el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por medio tuyo he hecho todas estas cosas. Ahora, el ministerio de la vida de Elías fue para darle la gloria a Dios. Su vida, su fe y su celo por lo divino es lo que le daba la gloria de Dios en un mundo perverso. Él no solamente, ¿verdad?, estaba peleando, podríamos decir así, contra la idolatría de unos reyes, sino con el cambio de pensamiento de un pueblo, y lo vamos a ver conforme entremos a la lección.
Ahora el rey Acab es el que está en ese momento en Israel, ¿verdad? En el reinado de Israel. Que se acuerda que estaba el reino también de Judá, pero en Israel estaba el rey Acab. Este rey se casa, ¿verdad?, con una princesa fenicia. Los fenicios eran idólatras tremendamente, adoraban a Baales, ¿verdad? Este era un dios de la lluvia y de la fertilidad. Ellos llevaban a cabo ritos y presentaban en sacrificio a sus primogénitos para que la tierra diera su fruto. Y también había otra diosa, ¿verdad?, que era Astoret, ¿verdad? Y esta era en la sexualidad, hacían cosas tremendas en cuanto a eso. Exacto, para adorar a sus dioses. Y esto había llegado al pueblo de Israel, traído por esta mujer, ¿verdad? Y lo vamos a ir leyendo, ¿verdad?, conforme vamos entrando a la lección. Ahora, aunque ellos instituyeron una nueva religión, se puede decir, esto provocó la ira de Dios. Porque si hay algo que Dios no acepta es la idolatría en la vida de su pueblo. Y en este caso el pueblo de Israel había caído en eso. Pero había quienes que se estaban guardando. No todo el pueblo había caído en eso, pero muchos habían caído en lo que era la idolatría. Dios trae, más bien dicho, trae consecuencias a los actos de las personas, y Dios tiene que traer a juicio, ¿verdad?, en cuanto se refiere al caso que estamos viendo aquí de la idolatría. De pronto aparece en la vida, ¿verdad?, si podemos decir en el reinado de Acab, el profeta Elías. Y si usted va a Primera de Reyes 17, él allí entra al escenario. Claro, el profeta Elías ya existía, ¿verdad? Él ya estaba, ¿verdad?, trabajando en lo que era el servicio a Dios. Pero el profeta aparece en la vida aquí y dice en 1 Reyes 17, vive Jehová, Dios de Israel, delante del cual estoy, que no habrá lluvia. Aquí se presenta ante el rey Acab y le dice esto: no va a haber lluvia, ni siquiera el rocío va a caer sobre la tierra en estos años, que fueron 3 años y medio, sino, le dice el profeta al rey, por mi palabra. Ahora nosotros vemos que esta gente, el rey Acab era tremendo, porque aparte que tenía una esposa, ¿verdad?, que no era sujeta, era una mujer que le gustaba el poder y el destruir. Y ella había llevado al pueblo de Israel, y lo vamos a leer aquí también, que le repito, la idolatría. Y había cambiado todo lo que era en cuanto a la adoración de Dios. Ahora vamos a entrar. Aquí la lección dice el que alborota a Israel. En Primera de Reyes 18 ahora. Ya el profeta ya está adentro de lo que es a lo que Dios le había mandado. Lo leímos. Ahora entramos a lo que dice en el 18:1. Dice, pasado muchos días fue palabra de Jehová a Elías en el 3er año diciendo. Ahora habían pasado 3 años desde que el profeta se presentó cuando fue al rey y le dijo que no iba a haber lluvia, ni siquiera rocío. Habían pasado, dice aquí, 3 años. Diciendo, ve, en todo esto, ¿verdad?, en todos estos 3 años había una calamidad en el pueblo de Israel. No había comida, ¿verdad? Todos estaban ¿cómo se puede? Los suministros, ¿verdad? La comida, todo se estaba terminando. Y Dios le dice, ve y muéstrate acá, y yo daré lluvia sobre la haz de la tierra. Y en el 14, ¿verdad? 18:14 dice, y ahora dices tú, ve y di a tu amo. Ahora entramos aquí, ¿verdad? Le dice, ve y di a tu amo, aquí está Elías. Este es Elías hablando con este hombre que se llamaba Abías. Entonces, ¿verdad? Le dice dice, y yo daré lluvia sobre la de la tierra. Y ahora dices tú, ve y di a tu amo, aquí está Elías.
para que él me mate. Y díjole Elías, vive Jehová de los ejércitos, del cual delante estoy, que hoy me mostraré a él. Ahora, en todo este tiempo que nosotros podemos ver, el rey Acab le había dado esta orden. Abdías era un mayordomo del rey Acab. O sea, este hombre estaba como familiarizado de todo lo que era el rey, de lo que era el rey de Acab. Se daba cuenta porque un mayordomo llevaba a cabo muchas cosas dentro del rey, del palacio. Pero este hombre, aparte de que era servidor del rey Acab, le servía a Dios con todo su corazón. Porque usted se va a dar cuenta de que él es el que esconde a 100 profetas de Dios de 50 en 50. Este hombre estaba arriesgando su vida también. Porque él sabía exactamente cómo era el rey Acab. Era perverso. Le quitaba la vida. ¿Usted se acuerda cuando la mujer le mató a Nabot por quitarle la tierra porque el rey la quería? Se apoderaban de las cosas, ¿verdad? Y oprimían al pueblo. Y si algo le gustaba y no se lo daban, simplemente no le pedían permiso y se lo quitaban. O sea, a este hombre sabía exactamente quién era el rey Acab. Y le dice, tú me mandas a mí a que me presente a él. Lo andaban buscando. El rey Acab le dice a este hombre, tú ve por un lado y yo voy por el otro. Vamos a ir a buscar a lo que es a Elías, ¿verdad? Por lo que estaba sucediendo. Ahora, le dice y díjole en el verso 15, vive Jehová de los ejércitos, del cual delante estoy, que hoy me mostraré, le dice el profeta Elías. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab. Entonces regresa, ¿verdad? Abdías regresa, ¿verdad? Porque Acab andaba a un lado y Abdías buscando por otro lado. El profeta Elías lo buscaban hasta debajo de las piedras, me imagino yo, ¿verdad? Por lo que estaba sucediendo. Ahora lo que le dice es, cuando se encontró con Acab, le dio el aviso y le dijo que fuera a encontrarse con el profeta Elías. En el verso 17 dice que Acab vio a Elías y díjole, ahora, mire esta cuestión. ¿Eres tú el que alborota a Israel? Ahora nosotros estamos viendo o el azote de Israel, pero ¿quién en realidad el que había alborotado a Israel? Era el rey con su idolatría. Así es. No era el profeta Elías. El profeta Elías simplemente estaba queriendo volver las cosas, a como deberían de ser de la adoración, porque si nosotros leemos acerca de Jezabel, ella había tirado todos los altares altos que se llamaban, y ella había construido sus propios altares. Tenía 400 sacerdotes y profetas, 450 también profetas, o sea, tenía gente que trabajaba para ella, a la adoración de su Dios, y dice que comían con ella, o sea, ellos tenían privilegio de comer dentro del palacio, ¿verdad? Porque le servían a ella, pero los profetas que eran de Dios, ella los mataba, ¿verdad? Y había escondido, y dice, y los había sostenido con pan y agua. Este hombre era de armas tomar en cuanto a lo espiritual se puede decir. Gloria a Dios. Le daba temor perder su vida, pero también servía al Dios que todo lo puede y todo lo sabe. Él se encargó de esconder a estos 100 profetas que eran del Señor. Entonces nos dice aquí, en el principio de este capítulo, vemos que Dios le dijo a Elías que se presentara acá. Entonces ya vimos esto, ¿verdad? En el capítulo 17 se presenta ante él. Pero aquí adelante ya vamos que ha pasado el tiempo, ¿verdad? Y le dice, ahora, en el capítulo 18, 11, la parte de ese verso, dice, si tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos, dice, de Jehová y siguiendo a los Baales. Esto era el origen principal, por qué se había causado lo que era el castigo a la tierra. Ahora, nosotros vemos que Dios, le repito, había prohibido la idolatría. Y nos vamos a mover un poco a la siguiente página. Acá culpaba por la falta de lluvia, ¿verdad? Y el hambre que había venido como resultado de la sequía. Pero él no se podía dar cuenta de que Dios había prohibido la idolatría. Y eso había causado que Dios trajera ahora, ¿verdad?, castigo sobre la tierra. Tristemente, cuando la tierra es castigada, simplemente deja de dar su fruto y deja de recibir todos los beneficios que Dios mismo creó acerca de la naturaleza, la lluvia, el rocío. Mientras no llueve, hay un rocío en la noche
¿verdad? Que ayuda a las plantas. Entonces le dice, él está culpando a Elías de lo que estaba sucediendo, pero no se daba cuenta que era el resultado, ¿verdad?, de el pecado que había en el pueblo de Israel acerca de la idolatría. Amén. De tal modo dice que había buscado a Elías por toda la tierra. Es lo que yo les decía, lo andaban buscando. Señor. Ahora nosotros, dice, después de que Elías le dio la palabra de que estaría ahí para encontrarse con Acab, Abdías salió y le anunció la presencia de Elías. Cuando Acab vino a su encuentro, él pues dice, acusó a Elías por los problemas. Aquí dice en la lección, a menudo los del mundo acusan al pueblo de Dios de ser la causa de los problemas que están en este mundo, pero en realidad la misma raza humana hemos acarreado, ¿verdad?, las consecuencias de nuestro pecado a nuestras propias vidas o a la propia tierra. ¿Cómo puede Dios bendecir si en realidad el hombre decide vivir en pecado o hacer lo que le plazca y pensar que no hay consecuencias en la vida? Sí es. Claro que todo acto tiene consecuencias y no podemos culpar a nadie en realidad. Nosotros mismos, yo le he dicho otras veces que nosotros mismos debemos de hacerlo, ¿verdad?, un autoexamen en nuestra vida y ver cómo estamos delante del Señor, ¿verdad? Si hemos caído de algo en nuestra vida espiritual, de despreocuparnos. La palabra de Dios dice que no tengamos en poco una salvación tan grande. Ahora, yo le decía la otra vez en la clase anterior de que el pueblo de Dios es la sal de la tierra. La Biblia lo dice. Entonces la sal preserva la pudrición, se lo repito, ¿verdad?, de que no sea destruido por completo, porque la iglesia está aquí todavía. Pero no podemos culpar a nadie. La raza humana está bajo maldición por Dios, porque dice, el alma que pecare, esa morirá. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces eso, el hombre mismo acarrió eso para sí, para su propia vida. Ahora, Dios siempre da la salida. Dios busca la salida para el hombre, porque Él dice que se acuerda que el hombre es polvo. Sí es. Amén. Y en realidad somos perecederos. La Biblia dice que la vida del hombre es como la hierba y que la gloria del hombre es como la flor de la hierba. O sea que no tiene duración. Nada. Por mucho que nosotros vivamos en esta tierra, nuestra vida es corta si contamos nuestros días. Ahora, hay un verso en un salmo, creo que es un salmo, donde dice, enséñanos a contar nuestros días de tal modo que traigamos al corazón sabiduría. ¿Cuáles días? Los que hemos empezado a vivir con el Señor, ¿verdad? De traernos alegría, cuántos hemos vivido con sabiduría delante del Señor. Aleluya. Y cuántos hemos vivido neciamente también. Y poder, ¿verdad?, enmendar donde haya un error. Cuando nosotros tenemos un vestido o una camisa rota, ¿qué es lo que hacemos? Cosemos esa, ¿verdad?, ese hoyito que haya para que quede otra vez bien. Entonces podemos enmendar si hay un fracaso o hay una deficiencia en nuestra vida espiritual. Muchas veces dice aquí que la gente crea en el pecado y que esto impide a causa que la gente sienta la necesidad de una muleta que ellos dicen es Jesús. El Señor Jesús no es un amuleto. Él es el Hijo de Dios, ¿verdad? Él es el que ha perdonado nuestros pecados y nos ha dado vida eterna. Nos limpió, dice su palabra. Gracias, Cristo. ¿Qué es lo que sucede aquí? La desviación, ¿verdad? Sin embargo, dice, la sequía y el hambre que había ocurrido era la consecuencia directa de la desviación del pueblo de Dios. Entonces aquí vemos que aunque no todos, porque había unos que se habían conservado, pero Dios estaba trayendo el castigo porque Él no puede dejar pasar por alto algo, que es el pecado. Sí. Comenzando con la aceptación de los ídolos que el rey Jeroboam había establecido. O sea, esto no era nuevo, ¿verdad? El pensamiento del hombre no es nuevo en que desvaríe. Aquí lo vamos a ver en cuanto a lo que el profeta Elías les dice. La idolatría había venido siendo establecida por hombres que se apartaban, más bien reyes que se apartaban, y eso era como algo que como levadura que llevaba y contaminaba todo el pueblo. Y mire, cuando el ser humano mira que algo le resulta más placentero que otra cosa, porque la vida cristiana
nos abstiene de cosas que nos hacen pecar. Ahora nosotros debemos apartarnos del pecado, no buscarlo, pero la carne, cuando es satisfacida con lo que le gusta, se queda ahí. Entonces ese es el problema, ¿verdad? Que no quiere buscar lo que es santo. Se le hace que es fuera de moda, pero en realidad la misma palabra de Dios dice que busquemos la santidad. Es algo que debemos de vivir a cada día, a cada momento que vivimos en esta tierra. Estos reyes habían hecho altares para la adoración a Baal en el templo en el que se edificó en Samaria, dice ahí. Entonces era el lugar donde el pueblo iba a adorar a este Dios. Ahora alguien puede decir, bueno, ¿y qué tal si iban obligados? Mire, aquí en realidad era decisión propia, ¿verdad? No podemos decir es que me obligan a hacer algo. No, hay alguien, como decía un pastor, no diga me hicieron enojar. Uno mismo es el que decide, ¿verdad? Enojarse, ¿verdad? No es que alguien puede manejar esta carne, nosotros mismos somos, ¿verdad? Manejamos esta carne o ella misma a veces nos domina a nosotros. Entonces aquí vemos nosotros, ahora el profeta, ¿verdad? Estaba teniendo un problema tremendo, ¿verdad? Con los reyes, pero no solamente con Acab, sino con su mujer. Su mujer era una mujer perversa, ¿verdad? Y aquí vemos como, ¿verdad? Aquí dice dos decisiones, el tema de lo que vamos a estudiar, pero en realidad, hermano, era una mujer tan perversa, esta Jezabel, que ella mataba todo lo que se le pusiera enfrente, que fuera por lo menos un tropiezo para sus planes. Sí es. Y así hay mucha gente hoy en día, ¿verdad? Aún, si usted va más adelante del rey Acab, su hijo, que fue el rey Joram, él mató a todos sus hermanos. O sea, la perversidad del hombre es tan que no se puede medir. Con tal de obtener poder en esta tierra, él mata a todos sus hermanos. El rey Acab les había dado oro y ciudades para que todos tuvieran, pero que era el hermano de ellos, porque era el primogénito, el rey Joram, mata a todos sus hermanos para quitarle, para ser el único que reinaba. O sea, era la misma mentalidad de su mamá Jezabel. Tremenda. Ahora vamos a leer en 1 de Reyes 18, 19, 21 y 24. Y el 19 dice: envía pues ahora y júntame a todo Israel en el monte de Carmelo, y a los 450 profetas de Baal, y los 400 profetas de los bosques, que comen a la mesa de Jezabel. En el 21 dice: y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo. Ahora, habían sido convidados todos, todo el pueblo estaba ahí, ¿verdad? Ahora el profeta está frente al pueblo y les hace una pregunta: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Mire, el hombre en realidad siempre vive en dos pensamientos, y la palabra lo dice, ¿verdad? También allá en el libro de Santiago. El hombre siempre vive en continuo cambia. Conforme el beneficio propio cambia. Nuestra carne, ¿verdad? Como le repito, si es satisfacido de una manera, entonces se inclina a lo que más le agrade. Él les hace una pregunta y le dice: ¿hasta cuándo ustedes, ¿verdad?, deben de tener un límite? ¿Hasta cuándo van a estar así en esos dos pensamientos? Ok, adoramos a Dios, pero también esta parte me conviene. Así es. O dejo de buscar a Dios porque ahora estoy adorando a un Dios. La Biblia dice que Dios no comparte su gloria con nada, ni con nadie. Entonces, Él les dice: si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de Él. Entonces lo que dice: hagan una decisión. ¿Verdad? No estén sí, ¿verdad? Con dudas, que sí, que no, que sí, que no. No, si Dios es Dios, entonces síganle a Él. Pero si Baales quieren seguirle a Él, entonces sírvanle a Él. De todas maneras, ambos tienen consecuencias. Unas de muerte y unas de vida. Buenos resultados. Exactamente. Cuando el pueblo de Israel, ¿verdad?, estaba en el desierto, lo mismo le dijo Moisés,
¿verdad? Escojan la vida, escojan obedecer y van a vivir. Ahora escojan desobedecer y van a morir. Enfrente de ustedes está la vida y la muerte. Y yo creo que como sabio uno siempre va a escoger pues las bendiciones de Dios, ¿verdad? Y lo que viene de lo alto. Ahora él le dice, y el pueblo no respondió palabra. Mire, esto es lo tremendo. Yo me podía pensar y decir, wow, qué tremendo, porque ellos querían estar agradando a dos cosas, a Baales y al Dios soberano. Y así es. Y se quedaron mejor callados. ¿Verdad? No quisieron decir nada. Ahora, ¿por qué no habrán querido decir nada? ¿Alguien se ha preguntado por qué no quisieron responder? ¿Verdad? Porque a veces nuestra misma boca nos puede traicionar. Así es, ¿verdad? Pero en realidad nuestro corazón, y la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? Dentro de ellos había una contienda, una guerra, se podría decir, en pensamiento. En el 24 dice, invocad luego vosotros en el nombre de vuestros dioses. Aquí ya, ¿verdad? Está hablándole a los profetas y a los ¿cómo se llama? A los profetas que tenía de los bosques y a los profetas de Baal. Aquí se vuelve a ellos y le dice, invóquenme, invocad luego vosotros en el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré en el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho, ok. Se voltea y le dice a los profetas, ¿verdad? De Baal, ustedes hagan lo que tienen que hacer con su Dios, ¿verdad? Háblenle, y usted puede leer en la palabra de Dios, ¿verdad? Que lo vamos a leer más adelante. ¿Qué es todo lo que ellos hicieron? Ahora aquí se habló el pueblo, ahora sí abrieron la boca y dijeron, muy bien dicho, ¿verdad? Qué tremendo es, ¿verdad? Si hay una cosa más tremenda, hay un verso en la palabra de Dios, dice que cuando nos acercamos a Dios, debemos acercarnos sabiendo que Él, ¿verdad? Está ahí, la fe. Yo le decía al principio que una de las cosas que le daba la gloria a Dios en la vida de Elías era la fe que él tenía en Dios, la confianza que tenía en Dios. Él sabía que cada paso que él daba en esta tierra estaba caminando ante los ojos de Dios. Y así estamos nosotros ahora en día, caminando bajo la mirada de Dios. Que no se nos olvide eso, donde quiera que estamos, los ojos de Dios están sobre nosotros. Y entonces debemos agradarle a Él, darle la gloria a Él. La vida entera de Elías le daba la gloria a Dios. Ahora, aunque el libro de la carta, ¿verdad? De Santiago dice que Elías era como nosotros, humano como nosotros. No tenía nada especial sobre, ¿verdad? Aparte del gran amor de Dios hacia él, el cuidado que Dios tuvo de él, de cómo Dios, ¿verdad? Lo cuidó en un tiempo. Era igual que nosotros, con nuestras mismas debilidades, pero la diferencia era que él le servía a Dios con todo su corazón. No había algo en su vida que ni un pedacito, ¿verdad?, de pensamiento de no creerle a Dios. Gloria a Cristo. Entonces esa era la parte que le daba la gloria a Dios. Podemos leer, ¿verdad?, aquí en la vida de Elías, cómo cuando está la hambruna en la tierra, Dios tiene cuidado de él. Va, ¿verdad?, al monte Kerit, y él ahí está, él se esconde ahí, ¿verdad?, porque a Jezabel lo quería matar. Ese era el precio de esta mujer le había puesto precio. Él le dice, yo te voy a hacer, ¿verdad? Como tú has hecho a mis servidores, se puede decir. Dice aquí, Elías inició la batalla contra los falsos profetas a citar a toda la gente. Esta batalla para Elías era como el propósito de recordarle al pueblo de Israel quién era Dios, y para demostrarle a los profetas el poder del único Dios verdadero. Elías le preguntó a la gente, ¿verdad? Le hizo la pregunta, ¿hasta cuándo van a estar ellos así? Elías no estaba seguro de la respuesta, pero sabía que de una manera u otra tendrían que tomar una decisión. Ahora nosotros estamos en este mundo, no estamos en ningún otro lado, estamos en esta tierra. Elías estuvo en esta tierra. Las cosas no han cambiado, el mismo pensamiento del hombre no ha cambiado. Si usted se da cuenta, aún después del diluvio, el mismo pensamiento del hombre no cambió.
Noé pecó, ¿verdad? Emborrachándose. Sí. Entonces ahí vemos, y sus hijos pecaron, y vemos después todos los acontecimientos después de Dios. Entonces la mentalidad del hombre no ha cambiado, sigue siendo la misma. Ahora, Dios quiere que nosotros, mientras tenemos vida, hagamos una decisión. Gloria al Señor. Hay dos caminos que la Biblia muestra, uno ancho y uno angosto. Amén. Entonces, pero Dios le deja al ser humano el que escoja dónde quiere andar. Ambos tienen un final, ¿verdad? Y yo le decía la otra vez que lea, ¿verdad? Al final de Apocalipsis, y usted se va a dar cuenta cuál es el final de las dos cosas. El haber servido a Dios y el haberle ignorado a Él en esta tierra. Amén. Dios le deja la decisión al ser humano para que decida a dónde quiere caminar. ¿Quiere caminar, verdad, bajo el pecado y sin la cobertura de Dios? ¿O quiere caminar, así como dice el Salmo 91, que el que habita al abrigo del Altísimo morará? O sea, quiere caminar bajo el cuidado y la protección de Dios. Entonces, el Señor tiene el cuidado de nosotros. Pero eso sí, si estando en este mundo estamos expuestos, ¿verdad?, a las cosas que puedan llegar, enfermedades, muerte, cualquier cosa. Pero en realidad la diferencia es, como le vuelvo a repetir, el final, un infierno o una gloria con Dios, ¿verdad?, con el Señor Jesús. Ahora, el Espíritu Santo está en esta tierra, su palabra está en esta tierra para que redarguya. La Biblia dice que su palabra redarguye. Amén. El Espíritu Santo hace también el trabajo de redarguir al hombre de su pecado, que se dé cuenta en la condición en que está. El profeta Elías le hace eso al pueblo, ¿verdad? Claro, él, como dice aquí, no sabía la respuesta que el pueblo le podía dar, y así muchas veces cuando es predicado el Evangelio nunca se sabe la respuesta que la gente pueda dar. Mucha gente rechaza, otros dicen espérese, otros pues son más a su corazón, ¿verdad?, es más sensible a la palabra de Dios y reciben el mensaje de salvación, y ahora sí que entran a una nueva en Cristo Jesús, una nueva vida que nos trae vida eterna, bendiciones de lo alto. Y cuando digo bendiciones de lo alto, pues nosotros siempre, le digo yo, otras veces se me he dicho que pensamos siempre en dinero. Las bendiciones de Dios, ¿verdad?, son diferentes a lo que nosotros creemos. Una de ellas es la vida eterna. Amén. Esa es una gran bendición. Dice, sus misericordias son nuevas a cada mañana. Dice aquí, el soldado de Dios no siempre sabe cómo responderán las almas, pero por las cuales está peleando. Pero de cualquier manera se tiene que tomar una decisión, y el soldado tiene que pelear sin importar la decisión. Mire qué tremendo. Aunque uno tenga una multitud al frente y no sabe, la gente siempre busca a Dios por una necesidad, pero en realidad Dios sabe que la necesidad más grande del hombre es que necesita ser salvo de un horrible infierno y de una muerte eterna. Amén. Así de que esa es la prioridad de Dios. Pero mucha gente busca prioridades, ¿verdad?, en ser satisfacidas, como la salud o el trabajo, o que puedo mencionar yo, cualquier cosa que pueda satisfacernos a nosotros. No son malas esas cosas, pero la prioridad de Dios es salvar al hombre. Después Él añade todas las cosas, ¿verdad? Y aunque Él dice en un verso que no nos afanemos, ¿verdad?, pero eso no da la salida a que uno sea perezoso, ¿verdad? Sí, no, porque si vamos, como decía una enseñanza al Antiguo Testamento, Él dice y pone ejemplo a las hormiguitas, ¿verdad?, que ellas trabajan, ¿verdad?, y ellas ahorran, ¿verdad?, para cuando viene el tiempo malo. Entonces eso no es que se contradice la palabra de Dios, ¿verdad?, sino que al contrario es para que sea todo equitativo en nuestra vida. Amén. No tomando prioridad las cosas que perecen, así dice la palabra de Dios, ¿verdad?, sino que las cosas que trascienden en nuestra vida, en lo que es lo espiritual. Dios nos ayude. Amén. Dice, Elías le dijo a los profetas de Baal que invocaran a su Dios. Y esto sí, ¿verdad?, lo vamos a leer. El bien a la mano de Dios. En Primera de Reyes 18, 36 al 39 voy a leer. Y aquí es donde yo veo algo, mire, bien tremendo en el profeta Elías. Una seguridad sin titubear.
Porque uno puede decir, como decía alguien, nosotros le pedimos a Dios que haga algo, pero ¿será que nuestro corazón en realidad está? ¿Verdad? Que le creemos a Dios, ¿verdad? O como contaba el hermano pastor la otra vez, que de esa mujer que le decía a Dios que quitara la montaña, pero al final dijo, ella sabía de ella que no iba a mover esa montaña. Así no. Elías no titubeó en ningún momento, tenía una seguridad de lo que Dios iba a hacer. Y esto me encanta de esta parte. Dice, y como Elías llegó a la hora del holocausto, de ofrecerse el holocausto, llegóse el profeta Elías y dijo, Jehová, mire, esta es el clamor de Elías al Señor. No se da la gloria a él. Primero se pone al Dios soberano por enfrente de él, porque él sabe que Jehová es el que pelea todas las batallas por nosotros. Elías estaba ante un pueblo confundido. Estaba ante unos reyes idólatras. Estaba él solito en medio de 850 personas que decían que adoraban a un Dios. Pero lo que Elías nunca perdió el enfoque era de que el Dios Todopoderoso, y le dice, Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy, aunque el pueblo de Israel estaba confundido, pero él le dice, tú eres el Dios de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y mira esto lo hermoso, y dice, y que yo soy tu siervo, yo estoy aquí para servirte y recibir una orden tuya solamente. Eso lo dice, que no, ¿verdad? Como dijo el Señor Jesús, que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Entonces Dios mismo le había dado a Elías lo que tenía que hacer. Gloria a Cristo Jesús. Elías tenía un fundamento inmovible, algo que no podía él dudar ni siquiera un poquito, le repito, en Dios. En el 37 le dice, respóndeme. Mire qué humildad, le dice, respóndeme. Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo, no él sabía, pero que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú volviste atrás el corazón de ellos. Y mire, aquí viene la respuesta de Dios, el respaldo que Dios le da a sus siervos. Y lo podemos ver a través de la palabra de Dios. Dios nunca deja avergonzado a uno que sea un siervo del Dios supremo. Sí avergüenza al diablo y a los que lo siguen a él. Porque aunque mucha gente se jacte hoy en día, ¿verdad? Que no existe Dios y que pueden hacer lo que se quiera hacer, ¿verdad? Que aparten la palabra de Dios de su vida, eso no quiere decir que Dios deja de existir. Aleluya. No, Dios eso no ayude. quiere decir que la palabra de Dios pierde poder. No, Sí, amén. eso no quiere decir que el Espíritu Santo no tiene que hacer lo que está haciendo. No. El que decide neciamente, ¿verdad? Decir que no hay Dios, ¿verdad? Tristemente tendrá sus consecuencias en su vida. Amén. Y me duele en el corazón decir eso, pero va a tener unas consecuencias terribles. Pero Dios respalda a Elías, ¿verdad? Entonces inmediatamente cayó fuego de Jehová, en el cual consumió el holocausto, y la leña, y las piedras, y el polvo, y aún lamió las aguas que estaban en la reguera. O sea, ¿verdad? Así es, en la zanja que habían sí. hecho. Y viéndolo todo el pueblo, cayeron sobre sus rostros y dijeron, miren, una de las cosas que me gusta también en el profeta Elías, él reclama las promesas Así que es. Dios le había hecho a Sí. los antepasados, a Abraham, Isaac, Sí. ¿verdad? Y a los que le sirvieron de todo. Ujú. Él reclama esas promesas, porque Dios le había dicho a Abraham, yo estaré contigo, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Y usted puede leer las bendiciones que Dios le había hecho. Entonces, algo de lo hermoso que Elías hace es reclamar las promesas, ¿verdad? Sí. Si es un siervo de Dios, ¿verdad? Y vive agradándole a Dios, dándole la gloria a Dios, puede reclamar las promesas de Dios, Sí, ¿verdad? es. Y nosotros podemos reclamar esas promesas también, Sí. diciéndole cuando, ¿verdad? Señor, tú has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tu palabra dice esto y dice esto y dice esto.
Entonces, ¿qué es lo que Dios quería traer a la tierra, al pueblo de Israel? Un avivamiento que se había perdido. Gloria a Cristo, amén. Dice ahí que todos cayeron sobre sus rostros y dijeron, Jehová, Él es el Dios. Jehová, Él es el Dios. Y lo gritaban, Jehová, Él es el Dios. Entonces, eso es lo que quería traer Dios a este pueblo. Dios siempre da la oportunidad. Dios nunca va a castigar, va a traer Señor, juicio ayúdame. sobre algo sin antes traer, ¿verdad? ¿Cómo se puede decir? Una advertencia al pueblo o a uno mismo. Sí. ¿Cómo se puede decir? Individualmente, ¿verdad? Una advertencia en la vida de uno. Ahora, dice que cuando llegó el momento, ¿verdad?, de invocar a Dios, él primero clamó al Dios de los ancestros, y aquí lo vemos, ¿verdad? Después, él proclamó que esta batalla era para demostrar que el Dios de Israel es el único Dios verdadero. Aleluya. Como pensamiento recordatorio, Oh, Señor, Elías añadió, y que yo soy tu siervo. Él también quería que Dios diera a conocer que lo que Elías había hecho fue por mandato de la palabra de Dios. Gloria O sea, a Cristo, Dios le había Jesús. dicho, ve y haz esto, ¿verdad? Lo mismo que hizo con Abraham, cuando le dijo, ve y ofrece a tu hijo, ¿verdad? El único que tienes. Una de las cosas hermosas que podemos ver a través, ¿verdad?, de la vida de Elías, es que es la primera parte en la Biblia donde vemos la resurrección, cuando él resucitó el hijo de la viuda de Zaret, ¿verdad? Cómo llevó a cabo este gran milagro, ¿verdad?, de la resurrección. Él estaba muerto, pero clamó a Dios y Dios lo hizo, ¿verdad? Conocemos la historia de cómo cuando él estaba, ¿verdad?, escondido en esa cueva, en el monte ese, cómo Dios lo alimentó, le decía al principio, con los cuervos, y decía una enseñanza que los cuervos para el pueblo de Israel son animales inmundos, ¿verdad? Pero que Dios los usó para alimentar al profeta Elías 2 veces al día. Entonces vemos cómo Dios tiene el cuidado de sus siervos. Y me encanta esta parte a mí, ver cómo, ¿verdad?, Dios también se le presenta, aunque no lo ve, pero dice que vio las espaldas de Dios. Porque el profeta Elías había caído en una gran tristeza, porque él decía, solo yo he quedado, ¿verdad? Sí. En un pueblo idólatra, en un pueblo que no quiere saber de Dios, solo yo he quedado. Y muchos piensan, ¿verdad?, de que había caído como en una depresión a tal modo de decirle al Señor, mejor quítame la vida. Dios, ¿verdad?, se lo lleva también por 40 días, ¿verdad? Porque Dios en realidad, cuando va a moldearlo a uno, lo debe sacar fuera, ¿verdad?, de una situación para que tenga un encuentro con Él y ver uno que Dios se encarga de cada situación de nuestra vida. Si era la situación del hambre, Dios le proveyó. Amén. Si era la provisión, ¿verdad?, de la parte interna del hombre, del pensamiento, Dios le demostró que estaba con él. Amén. Y nosotros podemos ver a través de la vida de Elías, ¿verdad?, un ministerio hermoso, ¿verdad? Y él pudo decirle que él era su siervo, el que estaba bajo, ¿verdad?, una teocracia, bajo la inmediata dirección de Dios. Es como debe estar la iglesia, bajo la dirección inmediata de Dios. Pero muchas veces los problemas, todas las cosas, perdemos el enfoque en realidad de nuestra vida espiritual. Y decía una enseñanza, ¿verdad?, que la preocupación del hombre es el alimento. Y como dice la palabra del Señor allá en San Lucas capítulo 12, y cuando él dice que si los cuervos, y ahí vuelve a mencionar los cuervos, si él los alimenta, y mire, si usted se da cuenta, esos animales son bien grandes. El cuervo es un pájaro bien grande, y son bien inteligentes esos pájaros. Yo me he dado cuenta cuando tienen la oportunidad de ver cómo ellos buscan la comida, son tremendos. Entonces, él dice que si él se encarga de que los cuervos coman, ¿verdad? Y de que, ¿cuánto más él no se preocupa por nosotros? Él dice que si los lirios del campo, que ni aún Salomón se vistió, y mire, según una enseñanza, los lirios eran una flor baratísima.
No es como que usted diga, voy a comprar una orquídea, yo no sé qué tantas flores habrán tan caras, rosas, que tienen un precio. En cambio, los lirios es algo que se da en el campo y nadie le pone importancia. Así es. Pero Dios manda la lluvia y nos hace vestir de una forma más hermosa que con la que se vistió Salomón. Amén, gloria a Dios. Entonces dice él, cuánto más el Señor no tendrá cuidado de nosotros, de no perder el enfoque de nuestra vida en esta tierra. Nosotros venimos a la familia de Dios y venimos a ser hijos de Él. El hijo tiene todos los beneficios dentro de una casa. No el que está afuera, no el que está dentro de una casa tiene todos los beneficios. Entonces nosotros tenemos todos los beneficios de ser hechos hijos de Dios, una nueva creación en Cristo Jesús. Amén. Y me gustaría, ¿verdad?, que tomemos esto, ¿verdad?, muy en serio lo que es nuestra vida con el Señor. Dios trae un avivamiento a la tierra cuando Él mira que el corazón del hombre está pervertido y fuera en realidad de lo que es la salvación. Dios trae un avivamiento. Lea el libro de Apocalipsis y usted se va a dar cuenta que Dios nunca va a castigar sin antes no advertir al hombre, al ser humano de su condición. Amén. Dios respaldó a Elías. Y usted lee más adelante, ¿verdad?, que Elías le quita la vida a todos ellos porque en Deuteronomio Dios había dicho eso. Que el que fuera un soñador o un profeta falso, ¿verdad?, que tenía que quitarle la vida. ¿Por qué? Porque tendría que arrancarse un mal de raíz. El pecado es, ¿verdad?, de idolatría, es como la fermentación. Arruina todo lo que está alrededor. Y cuando uno viene a darse cuenta, está en la misma condición de estar dudando de Dios y de estar poniendo la confianza en otras cosas. Mire, la Biblia dice que nosotros no consumamos con heno y hojarasca. Creo que da otra más. Porque esas cosas, si usted le pone fuego, se queman tan rápido y ni ceniza dejan casi. Mientras, ¿verdad?, que si nuestro fundamento, ¿verdad?, está en lo que es la palabra de Dios, y como le vuelvo a decir, reclamar las promesas para nosotros, sabemos que Dios no le va a dejar solo. Y Dios va a estar siempre respaldándole en todo momento. Pero, como le vuelvo a repetir, debemos de pedirle a Dios que nos ayude en nuestras debilidades. Porque como humanos, ¿verdad?, podemos caer en una debilidad, pero la palabra de Dios dice que ella es nuestro alimento. Puede venir una debilidad por falta de alimentación correcta. ¿Qué es la palabra de Dios? Es lámpara a nuestros pies. ¿Qué es la palabra de Dios? Es el alimento. ¿Qué es la palabra de Dios? Es el agua. Es como algo que llega a lo más profundo de nuestros tuétanos, porque ahí se produce la sangre, ¿verdad? Si lo tomamos de esa forma y da vida al cuerpo, pues ella llega a los tuétanos de nuestra vida espiritual y nos mantiene con vida. Entonces, si la palabra de Dios es esencial para nosotros, entonces no debemos, ¿verdad?, de dejar de comerla, si se puede decir, ¿verdad?, en esa forma. Al final, ¿verdad?, de la conclusión, dice, voy a leer un poco. Él también quería que Dios diera a conocer que lo que Elías había hecho fue por mandato de Dios. Nos haría bien recordar a este hombre Abdías aquí. Recuerde que el versículo 12, uno de los temores de Abdías era que él diría al rey Acab que Elías estaba ahí. Y el temor era que Elías fuera llevado, ¿verdad?, antes de que se presentara ante el rey. Y Abdías sabía las consecuencias de su vida, que lo podía matar el rey. En este caso, el recordar que Elías era un siervo de Dios haría bien en el servicio futuro para el Señor. La primera preocupación del soldado tiene que ser que la voluntad de Dios se haga para que las almas puedan ser salvas. La Biblia dice
y repito, que no tengamos en poco una salvación tan grande. Usa esa palabra, tan Dios. grande. No es algo, hermano, de que usted ha sido pagado por Cristo. Un precio fue Gracias, Señor. ser Aleluya. crucificado en la cruz del Calvario por nosotros, sin siquiera Aleluya. ser Gloria a Dios, merecedor de ello. Pero era la única forma de que el hombre fuera rescatado de la maldición que Gracias, había sido Señor. dado por Dios, que todos habían pecado y por tanto estaban destituidos de la gloria de Dios. Pero Gloria al Dios Señor. puso en medio, que era su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Y en la cruz del Calvario, Él, ¿verdad?, dio la victoria para nosotros. Oh, Él era aleluya. Dios, amén. Y por lo tanto dio la victoria, y así, ¿verdad?, le demostró al diablo, ¿verdad?, de que había una salvación para el hombre. Y el diablo sabe, y por eso trata él de destruirnos Así a es. nosotros, de Aleluya. no, Dios, que ayúdanos. no lleguemos al final de nuestra jornada. Señor, Pero el reprenda. apóstol Pablo lo pudo decir, que él Aleluya, había Señor. acabado la batalla, la carrera, Gloria a había Dios, peleado la Señor. batalla y que había terminado la carrera. Y él Gracias, sabía Señor. que al final de eso Aleluya. había una recompensa para él. ¿Cuál es nuestra Así es. mirada entonces? Así es. Encerrados en un mundo de temor, la palabra de Dios dice que echemos toda nuestra ansiedad sobre nuestro Señor y que Él tiene el cuidado de nosotros. Nos preocupa las cosas, sí nos preocupa, pero una de las cosas que debemos recordarnos a Señor. nosotros es que no estamos solos en esta tierra. Si usted se siente solo, bueno, vaya y Gracias, acérquese a Dios en oración y hable con Él y Orando, dígale, Señor, aleluya. yo sé que estás a mi lado. No estoy solo, no puedo verte, pero te puedo sentir, como dice aquel canto, ¿verdad? Que podemos sentir la presencia del Señor en Aleluya. nuestra vida. Y Él nos demuestra con hecho de que Él está con nosotros. Bendito No es tu en nombre, vano Señor. lo que Aleluya. estamos pasando. Dios le delegó a la iglesia autoridad. Gloria al Él le Señor. dijo, toda autoridad me es dada. Y les dijo, vayan y prediquen. Ajá. En el libro de Hechos, ¿verdad?, en la carta de los Hechos dice que recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, Amén. que era la promesa que se había dado en el Antiguo Testamento, y esa promesa se cumplió ese día. Y ahora la palabra de Dios nos dice en Filipenses que nosotros cuando creemos en el Evangelio somos sellados, Amén, amén. amén, por lo que el Espíritu Santo de Dios, y que nos ha dejado las arras. Las arras Sí. es una carta, como se Garantía. puede decir, de garantía, ¿verdad? Que Él volverá por nosotros a levantarnos. Esa Aleluya. es la esperanza de nosotros, Gracias, Señor. los cristianos. ¿verdad? Gracias. De que Aleluya. no es el fin de todo. Gracias, Es al soberano contrario el Dios. comienzo de una vida en victoria en Bendito Cristo sea Jesús. el nombre Estamos de dentro de la Jesús. batalla. Estamos vestidos con la armadura de Dios. Gracias, Estamos Señor. con las manos, con el Espíritu y la palabra de Dios Oh, en nuestras manos. aleluya. Por lo tanto, podemos decir, como dice la palabra de Dios, que en Cristo somos más Que que vencedores. Y Gracias. podamos nosotros decir que ahora ya no vivimos nosotros, Sí. sino que Cristo Vive en vive nosotros. en nosotros, y que lo que vimos en la carne sea para la gloria de Aleluya. Dios también. Qué hermoso sería llegar a un nivel, ¿verdad?, Gracias, Señor. espiritual así. Crecer en nuestra vida espiritual. Amén. No andar gateando como niños. Y como dijo a un pastor, que a veces podemos tropezarnos en los que andan gateando, pero aún en los que andan gateando, Dios se les ayúdanos. tiene que seguir dando leche para que puedan crecer espiritualmente. Gracias, Y los Señor. que pueden ya Ayúdanos, comer, Señor. ¿verdad?, algo que es más Aleluya, sólido, aleluya, ¿verdad?, y aleluya. podamos ir creciendo todos. Oh, ¿verdad? Dios gracias. alimenta aún a los que andan gateando todavía, Sí, y Señor. alimenta al que Aleluya. ya está siendo maduro, porque sabe Gracias, que Señor. también necesita ser alimentado. Ambos, Oh, para aleluya. que un día lleguemos a ser, como dice la palabra Gloria del Señor, al a la Señor. estatura del varón perfecto. Voy a leer la conclusión. El Hijo de Dios siempre debe recordar que las batallas que se pelean no siempre se tratan del soldado. La mayoría de las veces estas batallas tienen que ver con las almas perdidas. Elías peleó detenida y duramente, parándose por Dios, aunque tuviera que pararse solo. A menudo la trayectoria del soldado de Dios es solitaria, puesto que en el camino menos transitado. Sin embargo, Dios es igual de poderoso hoy
Hoy dice Gracias, como Señor. siempre ha sido. Y Él puede hacer hoy lo que hizo en los días de Elías. Oh, Él puede aleluya. hacer hoy lo que Él hizo en los días de Elías. Ahora, ¿estamos nosotros viviendo como Elías vivió? Santo ¿O estamos tu nombre, viviendo Señor. a nuestra manera de pensar? ¿Estamos dándole la gloria a Dios o estamos dando la gloria a uno mismo? Dios nos ayude. Dice que confiemos en Dios, dice aquí la lección. Párese en la brecha de los perdidos y observe los milagros que de Dios que empezarán a desarrollarse. Aleluya. Aleluya. Dios Señor. quiere Gracias, que nosotros Señor. ganemos almas para Cristo y para su Oh, iglesia. soberano. Ese es el trabajo de la Gracias, iglesia. Y yo le decía la otra vez, Señor. no tiene que ir tan lejos. Muchas veces tal vez ni este medio tendría que ir tan lejos. Si en Aleluya. nuestra misma casa, Sí, Ay. Señor. familia nuestra, que necesitamos ganarnos para Cristo. Le he dicho otras veces que mucha gente dice quiero servir al Señor y que me mande al África. Yo le aseguro, mire los programas, cómo es la vida en el África. Dios nos Y yo le ayude. aseguro que mejor va a querer hablarle a los suyos Amén, así de es. Cristo, a los que están a nuestro alrededor. Y aquel que no quiere ir, bueno, simplemente llevémoslo en oración. Dios tratará con Nos todos, ayude. da la oportunidad a todos. Ahora, a aquellos que han rechazado a Cristo y que nos ven en esta mañana, yo le voy a decir una cosa. Y le voy a repetir las palabras que dice el Señor. Que hoy es el día aceptable, que si Dios toca el corazón, que le dejemos Amén. entrar y Él se quedará Amén, con nosotros. amén, amén. Así Él es. habitará dentro de nosotros. Y Aleluya. entonces usted tendrá una nueva vida en Cristo Jesús. Sí, así A es. los hermanos y a los amigos, a los hermanos que sigamos hacia adelante, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndonos hacia adelante. Amén. El Señor dijo que aquel que le ha recibido a Él, voy a usar mis palabras, que lo reconoce a Él como Señor y Salvador y mira para atrás, pone la mano en el arado, pero mira para atrás, no es digno de Él, porque al mirar para atrás, ¿verdad? Perdemos el enfoque de lo que en realidad es Cristo. El Señor Jesús nunca vio para atrás cuando iba cargando la cruz en sus hombros, y por eso Él dijo que carguemos nuestra cruz, porque en esa cruz nosotros Gracias, somos crucificados para que digamos, ya no vivo yo, Así es, mas Señor. Cristo vive en mí. Ayúdanos, Repito ese Señor. verso, ya no vivo yo, Ayúdanos, mas Padre. Cristo vive en mí. Ayúdanos, Señor. En esta mañana, ¿verdad? Hoy vamos Oh, a bendito orar, Dios. ¿verdad? Como siendo este tercer domingo, ¿es? Ahora, ¿verdad? Vamos a orar por nuestro supervisor general, ¿verdad? Por las autoridades, ¿verdad? De la iglesia, ¿verdad? Autoridades puestas por Dios. Y oramos, ¿verdad? Para que todos ellos tomen las decisiones correctas en un mundo incrédulo, aún pasando todas las cosas que pasan, la gente no cree, ¿verdad? En Dios, endurece su corazón, ¿verdad? Y tristemente pues todo trae consecuencias en la vida. Así que vamos a orar por nuestro supervisor general. No se le olvide que estamos leyendo los salmos. Hoy siendo mayo 24 debemos de estar leyendo el Salmo 24, ¿verdad? Que dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Verdad? Ese salmo hermoso. ¿Quién subirá al monte de Jehová? Una pregunta. El limpio de manos y el de puro corazón, que no ha elevado sus manos y las Así cosas es. vanas ni ha jurado con engaño, dice ese Amén. salmo. Mire qué tremendo. Leamos la palabra de Dios y meditemos en ella, ¿verdad? Instruyámonos en lo que es la palabra de Dios. La palabra de Dios, yo se lo dije el otro día, el domingo pasado, que dice que su pueblo pereció por falta de conocimiento. Amén. Oremos también por nuestro hermano pastor, ¿verdad? Que le ha caído un dolor en su espalda, oremos por él. ¿Verdad? Los que hemos tenido dolor de espalda sabemos lo que es eso de horrible. Así que oremos en esta mañana.